Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y miles de especulaciones en las redes sociales, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. O más específicamente la gran pregunta que sigue sin respuesta, ¿por qué Kerem no le propuso matrimonio a Hande? Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, ansiosos por escuchar nuestra opinión y análisis sobre esta relación que para muchos era la personificación del amor de cuento de hadas. Y prometemos no decepcionarlos. Vamos a explorar todos los ángulos posibles, desde los rumores y las fuentes cercanas a la pareja hasta las posibles razones personales y profesionales que pudieron haber influido en la decisión de Kerem. Pero antes de que comencemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes, con las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que acompáñennos en esta aventura. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo entero después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, traducida en español como Love is in the air. La química en pantalla era innegable, la conexión palpable. Y como suele suceder, la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa realidad. Los fanáticos enloquecieron. Tenían la pareja perfecta, el romance ideal. Cada foto, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales era analizada al milímetro buscando pistas, confirmaciones, señales de que este amor era para siempre. Durante un tiempo todo parecía indicar que sí. Viajes románticos a Maldivas, declaraciones de amor públicas durante entrevistas, gestos cariñosos capturados por paparazzi. Kerem y Hande se mostraban felices, enamorados, disfrutando de su relación al máximo. Los rumores de boda comenzaron a circular casi de inmediato. Revistas del corazón como Hello Turquía y programas de televisión como Magazine de especulaban sobre la fecha, el lugar, el diseño del vestido de novia, incluso sobre la lista de invitados, filtrando supuestas fuentes cercanas a la pareja. Los fanáticos, por supuesto, alimentaban estas especulaciones con sus propios sueños y fantasías, creando incluso hashtags dedicados a la anticipación del matrimonio. Almohadilla Hande Kerem Evlensin se volvió tendencia mundial. Pero el tiempo pasó y la propuesta nunca llegó. La pregunta se hacía cada vez más insistente: ¿por qué? ¿Qué estaba pasando? La presión mediática era enorme, llegando a ser sofocante para ambos. Cada aparición pública de Kerem en eventos de moda o alfombras rojas era bombardeada con preguntas sobre el matrimonio, sobre sus planes de futuro con Hande. Y él, con su habitual amabilidad y buen humor, intentaba esquivar las preguntas, a menudo con respuestas ambiguas que solo aumentaban la confusión, sin confirmar ni negar nada. Estamos disfrutando el presente, solía decir, una frase que se convirtió en su comodín y eventualmente en una señal de alarma para los más observadores. Y entonces la bomba, la noticia de la ruptura. Un shock para muchos, una confirmación para otros. Los rumores que habían estado circulando durante semanas, alimentados por la ausencia de fotos juntos y por silencios sospechosos en las redes sociales, finalmente se hicieron realidad. Kerem y Hande ya no estaban juntos. El cuento de hadas había terminado. El impacto fue comparable a la disolución de otras parejas icónicas, como Brad Pitt y Angelina Jolie, o Jennifer Aniston y Brad Pitt. La prensa internacional se hizo eco de la noticia, resaltando la decepción de los fans y el fin de una era dorada para el romance televisivo. Ahora bien, la pregunta que nos ocupa hoy es ¿por qué? ¿Por qué Kerem no le propuso matrimonio a Hande antes de que la relación terminara? Hay muchas teorías al respecto, y vamos a analizarlas una por una. La primera teoría, y quizás la más simple, es que Kerem simplemente no estaba listo para casarse. Recordemos que ambos son jóvenes, exitosos y con carreras en ascenso. Kerem, nacido en 1987 y Hande en 1993, aún se encuentran en la cúspide de sus carreras. El matrimonio es un gran paso, una decisión que requiere madurez y compromiso. Implica responsabilidades financieras, emocionales y familiares que quizás ambos, o uno de ellos, no estaban preparados para asumir en ese momento. Tal vez Kerem sentía que aún no era el momento adecuado para él, que tenía otras prioridades, otros objetivos que quería alcanzar antes de sentar cabeza.
Fuentes cercanas a Kerem mencionaban su ambición por proyectos internacionales, por consolidar su carrera en Hollywood, algo que un compromiso formal podría haber complicado. Otra teoría apunta a las posibles presiones profesionales. Tanto Kerem como Hande son figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco, con agendas apretadas y compromisos constantes. Hande, con su lucrativa carrera como modelo y embajadora de marcas de lujo como Nocturne y Atasay Jewelry, tenía contratos firmados que requerían su constante presencia en eventos y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, estaba explorando nuevas oportunidades en la producción y dirección, además de su trabajo como actor. El matrimonio implica una mayor responsabilidad, una mayor atención mediática, lo que podría afectar sus carreras profesionales. Quizás Kerem temía que el matrimonio pudiera limitar sus oportunidades, que pudiera restringir su libertad creativa. Se especulaba que sus respectivos agentes habían desaconsejado el matrimonio, al menos por el momento, argumentando que podría dañar su imagen pública y limitar su atractivo para ciertas marcas y proyectos. También se ha hablado mucho de las posibles diferencias personales entre Kerem y Hande. Aunque la química en pantalla era innegable, la vida real es diferente. La convivencia diaria, las rutinas, los desacuerdos, todo ello pone a prueba incluso a las parejas más enamoradas. Quizás tenían diferentes visiones del futuro, diferentes expectativas sobre la relación. Hande, conocida por su espíritu familiar y su deseo de tener hijos, podría haber estado presionando sutilmente por un compromiso más formal. Kerem, por el contrario, se percibía como más independiente y reacio a establecerse. Quizás no lograron congeniar en aspectos importantes de su vida personal, como la gestión de su tiempo libre, sus preferencias en cuanto a estilo de vida, o incluso sus ideas sobre la educación de los futuros hijos. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la relación simplemente se haya desgastado con el tiempo. El amor, como todo en la vida, es dinámico y cambiante. Lo que al principio puede ser una pasión arrolladora, con el tiempo puede transformarse en algo diferente, algo menos intenso. La rutina, el estrés laboral, la falta de comunicación, son factores que pueden erosionar una relación. Quizás Kerem y Hande se dieron cuenta de que ya no eran compatibles, de que sus caminos se estaban separando. La magia que había surgido durante el rodaje de Senkalkapm podría haber ido desvaneciéndose, dejando paso a la realidad de dos personas con diferentes prioridades y aspiraciones. Otra teoría, un poco más controvertida, apunta a la influencia de las familias. Se dice que las familias de Kerem y Hande no se llevaban del todo bien, que tenían diferentes expectativas sobre la relación. La familia Ercel, más tradicional y conservadora, podría haber visto con recelo el estilo de vida más bohemio e internacional de Kerem. La familia Bursin, por su parte, podría haber considerado que Hande era demasiado joven e inexperta para un compromiso tan serio. Esto sin duda podría haber ejercido presión sobre la pareja y contribuido a su ruptura. Aunque públicamente ambas familias mostraron apoyo a la relación, fuentes anónimas cercanas a los círculos sociales de los Bursin y los Ercel afirmaron que existían tensiones subyacentes que dificultaban la consolidación del romance. Y luego están los rumores, los chismes, las especulaciones que siempre rodean a las parejas famosas. Se ha hablado de posibles infidelidades por parte de ambos, de terceros en discordia, de celos y envidias. Se rumoreó una relación cercana de Hande con su coprotagonista en la serie Bambaşka Biri, Burak Deniz, lo que habría generado tensiones con Kerem. También se especuló sobre un supuesto romance de Kerem con una actriz estadounidense durante una de sus estancias en Los Ángeles. Es difícil saber qué hay de cierto en estos rumores, pero es innegable que la presión mediática y la constante atención del público pueden afectar negativamente una relación. La falta de privacidad, los paparazzi persiguiéndolos constantemente, las críticas y juicios en las redes sociales, todo ello puede minar la confianza y el bienestar emocional de una pareja. Es importante recordar que solo Kerem y Hande saben realmente lo que pasó entre ellos. Nosotros, como observadores externos, solo podemos especular y analizar la información que tenemos disponible, basándonos en rumores, filtraciones y declaraciones públicas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la decisión de no proponer matrimonio fue probablemente una decisión difícil y dolorosa para ambos. Un punto de inflexión que marcó el final de una relación que, al menos para el público, parecía destinada al altar. Ahora, intentemos ponernos en el lugar de Kerem. Imaginemos la presión que sentía al saber que millones de personas esperaban una propuesta de matrimonio, una escena digna de un cuento de hadas, con fuegos artificiales y una declaración de amor épica.
Imaginemos el miedo a equivocarse, a tomar una decisión precipitada que podría arruinar su felicidad y la de Andy. Imaginemos el peso de las expectativas, la responsabilidad de mantener viva una relación que era constantemente escrutada por el público, analizada al milímetro en cada gesto y palabra. Quizás Kerem sintió que necesitaba más tiempo, que necesitaba estar seguro de sus sentimientos y de sus planes de futuro. Quizás temía que el matrimonio pudiera cambiar la dinámica de la relación, que pudiera convertirla en algo diferente, algo menos espontáneo y divertido. La idea de perder su libertad, de verse encasillado en el rol de marido de Ander Zell, podría haberle generado cierta ansiedad y resistencia. En definitiva, las razones por las que Kerem no le propuso matrimonio a Ande son probablemente una combinación de todos estos factores. No hay una única respuesta, no hay una única explicación simplista. Fue una decisión compleja, influenciada por múltiples factores personales, profesionales y emocionales. Una encrucijada en la que ambos tuvieron que elegir entre seguir el camino marcado por la fantasía pública o seguir sus propios corazones, incluso si eso significaba decepcionar a sus fans. Y aunque la relación haya terminado, es importante recordar los buenos momentos, la magia que compartieron en pantalla y fuera de ella. Kerem y Ande nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, en la posibilidad de que la ficción se convierta en realidad. Y aunque ese cuento haya llegado a su fin, siempre quedará el recuerdo de esa hermosa historia, de esos viajes románticos, de esas miradas cómplices y de esa química inigualable que los catapultó a la fama mundial. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Hemos intentado abordar el tema de la manera más objetiva y completa posible, explorando todas las posibles razones por las que Kerem no le propuso matrimonio a Ande. Un tema que sin duda seguirá generando debate y controversia entre sus seguidores. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Hemos analizado las posibles razones por las cuales Kerem Bürsin no le propuso matrimonio a Ande Erzel, explorando desde las presiones profesionales y personales hasta las posibles diferencias irreconciliables. Recordamos que la decisión final, sin duda, fue compleja y dolorosa para ambos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje, por dedicar su tiempo a escuchar nuestro análisis y compartir sus opiniones. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande tomaron la decisión correcta? ¿Qué razones creen que influyeron en la decisión de Kerem? ¿Piensan que la presión mediática jugó un papel determinante en el desenlace de la relación? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirnos, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes, con las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Tenemos exclusivas, encuestas y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden seguir soñando con el amor, aunque a veces las historias no tengan el final feliz que esperamos. Adiós.